Está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral Daniel García, nuestro experto en temas internacionales. ¿Cómo está todo, Daniel? Usted nos visita por aquí todos los meses. Usted acumula, ¿verdad?, todo ese material y entonces agarramos un día, un domingo, mensualmente, y le servimos ese manjar a los televidentes que le siguen a través de este espacio y de nuestras redes sociales. Buenos días, amigos televidentes. Sí, hacemos el trabajo. Sí. Bueno, Daniel, de muchos temas después de la última ocasión que tuvimos acá, es tan dinámico y yo creo que Donald Trump ha contribuido a la dinamización, aunque siempre es dinámica, los acontecimientos internacionales, la política internacional, pero con Donald Trump toma otra dimensión, ¿verdad? Y Donald Trump tiene apenas dos meses. 2 meses. Y parece que tiene 2 años, ¿verdad? En la presidencia de la República de los Estados Unidos. Bueno, hablemos un poquito de esos acontecimientos, cuáles son los principales, y luego iremos abordándolo detalladamente, pero un enfoque global. Bueno, a partir de un enfoque global, tenemos que reconocer que anteriormente hablábamos de la lucha entre dos mundos, o sea, un mundo multipolar y un mundo que quería envolver a la humanidad en una gobernanza mundial, en una globalización y en unos aspectos que tenían mucho que ver con las intenciones de George Soros y su gobierno woke. Pero hoy la situación ha cambiado. El mundo hoy está envuelto en otra situación. Se refiere al hecho de lo que están por la guerra y lo que buscan la paz. Esto es muy importante indicarlo así por la razón de que Estados Unidos, en el gobierno de Trump, ha cedido espacio a la discusión del problema de la paz de Ucrania, la paz de Israel y la paz mundial, apoyado por Rusia, y se conocen las diferentes conversaciones que han habido entre Trump y Putin y las diferentes comisiones que se han creado a este respecto. Entonces, el hecho de que el orden internacional cambia con Donald Trump, o sea, o le da un giro, ¿verdad? Esa es la primera hipótesis que usted plantea. Esto es diferente, ese nuevo orden internacional, ¿no? Exacto. Y entonces el tema de tratar de llevar la paz en los lugares donde hay conflicto. Y tenemos que hablar de ese nuevo orden por la paz, porque en él están implicados los BRICS, o sea, India, China, Rusia naturalmente, Brasil y Sudáfrica. Y Sudáfrica, aunque Sudáfrica hay que hacerle una ligera acotación, que es la tremenda discusión que hay entre Sudáfrica y Estados Unidos, porque Trump ha puesto a Sudáfrica dentro de los países a los que se le prohíbe entrar a Estados Unidos o tener relaciones con Estados Unidos. Entonces, es una situación muy especial donde Trump ubica a Sudáfrica como un enemigo prácticamente. Veremos la situación cómo evoluciona. Pero ese es el caso, siendo Sudáfrica un miembro de los BRICS. Pero el caso es que los BRICS, el sur global, África entero, apoyan a Rusia, al presidente Putin, en este esfuerzo de lograr no solo la paz de Ucrania, sino la paz mundial, porque la discusión gira no solamente en el problema de Ucrania, sino más bien en resolver definitivamente el problema del Medio Oriente. Ya se dio días pasados como Netanyahu, aprovechando la coyuntura que se dio yo diría, el error de Trump de bombardear Yemen, error que recientemente, desde mi punto de vista, pero que hay otros analistas que están dando a entender que es más bien un juego que tiene Trump para apaciguar intereses internos y lograr con ello espacio a la gobernabilidad. Es una situación que se discute a través de la crisis tan profunda que hay en el interior de Estados Unidos,
que aunque esto no se comenta ni se ve por los medios, pero es lo que más se parece a una guerra civil. Entonces, el bombardeo reciente a Yemen, ¿no? Por el tema de los asaltos que se dan a los barcos, ¿no? Que transitan por el Mar Rojo, ¿es correcto? En esa zona. No asalto, No, bueno, sino no asalto. el impedimento Bueno, el que se impedimento, realiza contra barcos pero también a veces de Israel hay sabotaje particularmente. y ocurre de todo, ¿no? Entonces, ese bombardeo usted lo ve como un error, porque si estamos negociando la paz, Exacto, bombardear esa zona donde exacto. se habla de unos 400 muertos, ¿no? En Yemen, no. En Israel sí. En Israel 400 y pico de muertos, pero en Yemen fueron alrededor de Claro, sí. 36. En Israel, 36, sí. en Yemen. Mira, la situación es que Trump está sometido a mucha presión y a mucha manipulación. Manipulación en el sentido de que dentro de su propio gabinete hay halcones, hay gente del neocon, inclusive senadores que postulan por el régimen anterior dentro de lo que ellos consideran que debe ser la gobernanza. Pero Trump tiene una agenda, la Agenda 2025, que tiene el propósito de drenar el pantano, como él le dice, eliminar toda esta superstichería que hay alrededor de la administración norteamericana, de introducir todo el Estado norteamericano a un régimen militar, a un régimen de guerra perpetua, y con ello enriquecer al grupo que de hace más de 300 años está viviendo de la guerra. Y no le importan los intereses del pueblo norteamericano, ni le interesa el destino de la humanidad, sino ellos seguir acumulando. Ahí está particularmente el sector financiero, las élites financieras, los cuatro grandes, vamos a llamarle Bloomberg, George Soros, los Rothschild y BlackRock, Bueno, que tienen todos sus intereses imbuidos dentro del proceso militar, en el proceso de la guerra. después de esa explicación, las negociaciones que se están dando Estados Unidos, Rusia, para negociar la paz en Ucrania, esa conversación extendida, ¿no? Que posiblemente sea de la más larga que haya sostenido un presidente norteamericano con mandatario alguno y quizás con mandatario ruso. ¿Qué puede corregirse esa negociación? ¿Cuáles cosas se estarían planteando para definitivamente poder negociar la paz en Ucrania? La reacción de Zelensky, que también tiene otra llamada, no de tanta duración, después de aquel encuentro, que tú sabes cómo terminó. Entonces, ¿cómo estaría esta negociación? Porque los bombardeos continúan de ambas partes. O sea, la guerra no se ha detenido, se habla solamente de áreas estratégicas, sobre todo el área energética. Mira, la guerra sigue en diferentes frentes. Y el frente mediático es el que representa con más fuerza los intereses de las élites corporativas que quieren la guerra, las élites financieras, Que se mantenga la guerra. Europa, que se mantenga la guerra. Hay que recordar que George Soros tiene un control de la prensa occidental, un control total, porque lo financia, algunos medios son de su propiedad, etc. Entonces ellos presentan las reuniones entre Putin y Trump desde el punto de vista que a ellos les interesa, no de la realidad de lo que ocurre, ni tampoco dentro del proceso que se está dando para conseguir la paz mundial. La discusión de hecho, va encaminada a la bipolaridad entre Estados Unidos y Rusia. Y hablamos de tripolaridad en el sentido de que China obligatoriamente debe incorporarse o se está incorporando a través de los informes que le presenta Rusia de cada encuentro que hace con Trump y de las señales que lanza Trump hablando de que va a hacer reuniones con Xi Jinping
en la víspera del cumpleaños de ambos. Pensaba más esa bipolaridad entre Estados Unidos y China, no Estados Unidos y Rusia. Lo que pasa es que la distancia que hay entre China y Estados Unidos es muy grande. Es abismal. Y Rusia quiere tender puentes. Y lo que más le facilita una cabeza de apoyo es Rusia. Porque fíjate, ¿qué está discutiendo Trump con Putin? Negocios. Hay que pensar en lo Ahí no se siguiente. está discutiendo solo el tema de la paz, No, el tema, sino el tema de negocios. Es que claro, Para la paz repartirse un poco cómo negociar. indispensable. Exacto. La Para paz poder- es indispensable para hacer negocio. ¿Y cuáles son esos negocios? Repartirse, Pero mira, repartirse Ucrania. hay que darse cuenta que Trump está conocido mundialmente por la habilidad de comerciales que tienen. Además, fue un tipo que manejó Esa no debe ser la visión de un país Casinos. como Estados Unidos para... Pero, ¿qué ocurre? Que desde ese punto de vista, Trump lo que quiere es negocio. Trump lo que quiere es reducir la dependencia de Estados Unidos de China en un sinnúmero de vectores. Por ejemplo, lo de la tierra rara. Hay que recordar que Estados Unidos depende de un 82% de las tierras raras importadas de China, lo cual hace de Estados Unidos una presa fácil de China en estas discusiones que tienen sobre problemas arancelario. Y Rusia, que es el país más grande del mundo y el país más rico en recursos naturales del planeta, tiene de todo en superabundancia. Entonces, ¿qué se plantea Trump? Hacer una especie de negociaciones con Putin donde inversionistas norteamericanos vayan a Rusia a invertir en un sinnúmero de negocios de extracción, de refinamiento, de producción de energía. Hay que recordar, señores, que muchas empresas de energía norteamericanas estaban en asociación con Gazprom en Rusia y con otras empresas petroleras energéticas rusas. Pero la situación de Biden, el gobierno de Biden, la ascensión de los globalistas y prácticamente la incitación hacia Ucrania, la guerra con Rusia, eso le llevó a sacrificar sus inversiones de tal manera que la mayoría de esos activos fueron adquiridos por empresarios rusos y algunos lo perdieron por la razón de que le estarían huyendo lo que se llama problema de las sanciones que imponía el régimen de Biden. Pero esa gente están dialogando ya con Rusia. Entonces pudiéramos reducir tan simplemente de que los Estados Unidos van a negociar con Putin repartirse Ucrania, el tema de las inversiones, de la reconstrucción, de repartirse la tierra rara, repartirse todo lo que son las riquezas de Ucrania, y eso se puede hacer tan fácil. ¿Y cuál sería el papel entonces de la Unión Europea, que ha hecho grandes inversiones en todo lo que ha sido la guerra, el financiamiento de la guerra, y que está en la disposición de continuar ese financiamiento? Mira, la situación en verdad, es muy dramática. Hay que tener en cuenta que la situación interna de Estados Unidos le demanda a Trump grandes empujes hacia la consecución de su propósito de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Expandirse. Claro. Hay que recordar las noticias que están saliendo sobre el sabotaje que le están haciendo a Trump internamente y el sabotaje que le están haciendo a los vehículos eléctricos de Tesla. Claro que esos sabotajes, quemando vehículos y esas cosas, se sabe quién no lo está haciendo. Pero el problema fundamental de Tesla no está ahí, sino en la gran competencia que le hace China. Competencia en el sentido de que China produce un automóvil eléctrico cuya batería la pueden cargar en 5 minutos. Oye, la batería de un carro chino cargable en 5 minutos. Tesla dura horas.
para cargar esa situación. Entonces, ese es Trump. Eso que tú planteas, eso es Trump. ¿Por qué? Porque a Trump lo que le interesa es negociar rentabilidades. Por ejemplo, Trump plantea que empresas norteamericanas manejen las redes de tuberías internas de Ucrania, por donde Ucrania está exportando, por donde Rusia está exportando gas a Europa, porque eso genera una comisión que Trump quiere para sus empresas, para Estados Unidos. Igual que hablando de, por ejemplo, el Mar Negro, la ciudad de Odessa. La ciudad de Odessa. ¿Qué plantea Trump con ese problema de Odessa? Trump plantea lo mismo que planteó con Gaza, hacer una ribera de hoteles y de negocios de casinos, etcétera. O sea, todo es negocio. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos, ¿no?, en esta parte que todavía amerita un mayor desarrollo porque es bastante complejo el tema de la expansión de Estados Unidos. Retornamos en breve.